Listo. Jóvenes, por favor, me abren el libro en la página 194, donde nosotros vamos a continuar hablando de literatura ecuatoriana. En el cuadrito que les había presentado de la cronología ya habíamos establecido cuáles son las etapas que por lo menos nosotros vamos a utilizar, porque recalco, la literatura ecuatoriana se puede dividir en muchas etapas dependiendo del historiador o del escritor, pero hemos optado por las que les di en el último cuadro. Entonces, en este cuadrito tenemos la etapa republicana, que es ya el inicio del Ecuador como república, y donde se puede decir que hubo la literatura más importante, ¿no? Porque es donde surgieron movimientos literarios de gran importancia dentro del país. Entonces, manteniéndonos en esta etapa, siglo XIX, siglo XX, vamos a precisar en esta clase la literatura de inicios del siglo XX que corresponde al movimiento del realismo social. Recordará que en la época republicana se cultivó el romanticismo, el modernismo y el realismo social como los más importantes. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en el realismo social. Necesito que por favor usted saque su cuaderno y toda la información que esté en las diapositivas que le voy a presentar sea debidamente escrito. Ok, David Torres, ya te leí, no te preocupes, ya te justifico. Ya, en algunas diapositivas el texto es un poco amplio porque necesito que toda esa información esté en su cuaderno. De hecho es un resumen muy conciso de todo lo que es el realismo. Pero si solo hablo y hablo, no me van a copiar. Entonces, por favor, póngale atención a las diapositivas y copie lo que está en ellas. Si es que quiere acotar información de lo que yo estoy diciendo, súper bien. Entonces empezamos. El realismo social en el Ecuador empieza cuando, más o menos en 1920, es decir, inicios del siglo XX. Es una transición que se da dejando atrás el romanticismo y el modernismo. Le voy a repetir algo que ya le he dicho siempre que hablamos de literatura. En cuestión de movimientos literarios de escuelas, no se trata de que un día todo el mundo escribe novelas románticas y al otro día listo, se acabó, hasta aquí llegó el realismo, comenzamos con el modernismo. No, nunca. De un movimiento a otro siempre hay etapas de transición, siempre hay escritores que están en esa etapa de un movimiento hacia otro y son años, a veces décadas de cambio. Entonces, generalmente los escritores que están dentro de esta etapa de transición pueden ser ubicados en el movimiento que se está dejando atrás o en el que está apareciendo. Entonces, en el realismo social hay algunos autores que son un poco románticos o modernistas, pero de lleno se van metiendo en lo que es realismo social. Comenzamos. ¿Qué entiendes, por favor, Alison, por realismo social? Hablar sobre lo que pasa en la sociedad, sin ningún... tal cual pasa. Ya, siendo O realistas. sea, sin evitar las partes. Ajá. Ya, correcto, muy bien. Precisamente eso, hablar de lo que pasa en la sociedad, por eso es social realismo, algo real. Muy bien, gracias Alison. Entonces, ayúdenme con la lectura, Andreita. El realismo social es una expresión asociada a una corriente con el propósito de expandir y hacer énfasis en problemas sociales para sus obras. El realismo literario busca los temas de la vida cotidiana. Los más frecuentes son la vida en el campo, el trabajo, la juventud burguesa y la guerra. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores. Las calles de Quito, los campos y pueblos costeños, los ríos, lagunas y caseríos de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc.
Su característica principal es el indigenismo. Es cuando un escritor es ajeno a la realidad del indio, mestizo o negro, pero aún así escribe sobre eso. Ya, gracias. Ahora bien, a principios del siglo XX, que estoy hablando de 1901 y más, se genera algún tipo de globalización de América Latina, es decir, mejoran el comercio, el transporte, la influencia internacional se ve muy presente y es por eso que las obras ecuatorianas pueden trascender y esparcirse a niveles internacionales. Además de esta globalización que les estoy mencionando, es la que permite obtener un conocimiento más explícito de lo que está sucediendo en la realidad, como nos decía Alison, en la sociedad. Entonces, le voy a poner un ejemplo, no recuerdo si fue en este curso o en otro, que yo solicité que me escribieran algún cuento o un ensayo sobre un tema cualquiera y nadie optó por hablar de injusticia social o de la pobreza o de lo que se ve en las calles. Es decir, es un tema muy ignorado porque me escribían sobre películas, sobre juegos, bueno, el aborto, que sí es una problemática, pero en sí la injusticia social presente en nuestro alrededor es muy ignorada. Entonces, imagínese la importancia que cobra esto cuando alguien empieza a escribir de una realidad que era ignorada por nosotros, pero esa persona la llega a ver. Entonces, es algo que cobra demasiada importancia. Y una de las características principales para que sea esta novela súper realista es que utiliza los escenarios que uno ya conoce. Entonces, si en una historia le dicen la calle Rocafuerte, la Basílica, entonces yo conozco ese lugar, yo sé, es de Quito, es realista, esa historia posiblemente sí pasó porque los lugares son reales. Entonces, una de las características principales es mencionar bastantísimo cosas que ya se conocen para cobrar este realismo. Muchas veces las historias pueden ser inventadas, pero los escenarios son reales. Es el caso de Cumandá, que es una historia inventada entre estos shuar, pero tiene escenarios muy reales y problemáticas políticas también reales. Entonces, eso sí, como le estaba diciendo ahorita que mencionó Cumandá y Juan León Mera, él no está dentro del realismo social porque su novela tiene tintes más románticos que realistas, entonces se le ubica en el romanticismo. Tiene un poco de realismo, pero como ya le explico, es una transición muy lenta de uno hacia otro. Una de las principales ramas, puede decirse, del realismo social es el indigenismo, que vamos a tratar luego. Siga, por favor, con la lectura, Jenny. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. La vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas. Las pasiones violentas del montuyo y el indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obreros, las manifestaciones callejeras y denuncian la injusticia social, la corrupción, el abuso de poder. Ya, gracias. Esto es súper principal porque se trata de las temáticas del realismo social, denunciar la injusticia social, la corrupción y el abuso de poder. Las obras antiguas o muchas que son ahora ignoran totalmente esto porque se meten en el mundo de fantasía que es característico de la literatura, pero este del realismo social se sale de ese foco y entra uno totalmente del pueblo, es decir, denuncia y no utiliza tantas figuras literarias ni un lenguaje difícil de entender, sino más bien maneja un lenguaje propio del pueblo, jerga generalmente, y eso lo debió notar cuando leía Huasipungo. Muchos de los términos que se utilizan ahí son quichuas propias, porque dice carajú, a mí tú, en vez de decir amo, amito, a mí tú, entonces leer Huasipungo, no sé si vio al final, se encuentra como un glosario de palabras para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque tiene la jerga que utilizaban los indígenas en esa época. Igual,
no solo con ellos, el realismo social, recuerden, no se enfoca en el indígena, se enfoca también en el negro, el cholo, el chagra, el montubio, la realidad de cada una de estas etnias, puede decirse, porque razas no son. Entonces, el realismo social maneja dentro de sus páginas, de sus hojas, la cotidianidad, es decir, que se puede entender. Es un libro del pueblo para el pueblo, por así decirlo. Siga, por favor, con la lectura. Ezequiel. Ya dicen, Ujú. apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30. Ah. Representantes del realismo social ecuatoriano, en de los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Gracias. Entonces, surgen también los escritores más populares dentro de este movimiento que es el realismo social. El grupo más importante se conoce como la generación del 30 o el grupo de Guayaquil o los 5 como un puño, un nombre bastante conocido a nivel literario para este grupo. Lea, por favor, Samantha. Nelson Estupiñán, Vaz, Jorge Fernández, Pablo Palacio, Generación del 30, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Diez Canseco, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilberto. Gil Gilbert, muy bien. Entonces aquí están los 5 escritores que pertenecen a la generación del 30 o grupo de Guayaquil. Tenemos un total de 8 representantes del realismo social. Nelson Estupiñán Vaz es una persona afroamericana que escribe precisamente sobre los negros. Pablo Palacio es uno de esos autores que no se ubica de lleno en el realismo social, sino que un poco cambia a la rama psicológica. Entonces, se lo puede ubicar aquí porque no está de lleno en el otro. Entonces, es como el caso de Juan León Mera, que se le ubica en el romanticismo, teniendo tintes realistas. Entonces, Pablo Palacio se le puede ubicar en este grupo, aunque sus temáticas son un poco variadas. Su tarea es de estos 8 representantes, de estos 8 escritores, va a escribir una pequeña biografía, pequeñísima. ¿Quiénes y sus obras más importantes? Nada más, de estos 8 representantes. Igual, explíqueme a breves rasgos qué es la generación del 30, grupo de Guayaquil, conformado por estos 5 escritores. Hay una novela que se basa en hechos muy reales en Guayaquil. Recuerde que el realismo social narra incluso manifestaciones o problemas a nivel social. Hay una novela aquí que yo voy a querer que lea la reseña, solo la reseña. Esta novela se llama Cruces sobre el agua, que es de Joaquín Gallegos Lara, uno de los escritores de la generación del 30. Entonces, por favor, escríbame una breve reseña de Cruces sobre el agua. No le pido ni siquiera un párrafo, algo súper cortito de qué se trata. Es una de las novelas más importantes del realismo social. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Realizar una pequeñísima biografía de estos 8 escritores y la reseña de Cruces sobre el agua. Hasta ahorita, del realismo social, nada más. Como habíamos mencionado, una de las ramas más importantes, o como decirlo, la hija del realismo social, es el indigenismo. El indigenismo es cuando ya se enfoca bastante en el indígena de la sierra. Entonces vamos a hablar un poquito del indigenismo. Jesly, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor?
La literatura indigenista es la literatura indigenista es es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de América Latina y sus problemáticas. La misma se desarrolla a inicios del siglo XX, principalmente en aquellos países americanos donde es mayor la proporción de población indígena, tales como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central. Ya, gracias. Literatura indigenista que tiene su auge en los años de más o menos 1920 a 1940, es decir, inicios del siglo XX. Las problemáticas que se desarrollan en este tipo de literatura tienen que ver bastante sobre el trato que se le daba al indígena y que pasó mayoritariamente ignorado por la clase media, puede decirse. Entonces, un ejemplo súper claro está en el libro que ustedes están leyendo, en Guasipungo, bueno, que ya acabaron de leer. ¿Me puedes decir, por favor, Nicole, qué problemas enfrentaban los indígenas en Guasipungo? Sobre los malos tratos, los impuestos, el dinero, el de la mala alimentación también, se ve demasiado también ese problema que ellos tenían, y la de sus terrenos. Ya, de sus terrenos. Claro, todo Les eso. quitaron. Muy bien, precisamente se enfoca esta novela en lo que son los guasipungos, las parcelas de tierra que les daban a manera de paga por trabajar el terreno completo. ¿A qué me refiero? Que si yo como latifundista, como dueña de un terreno grande, necesito que alguien me lo trabaje, pues puedo conseguirme una familia de indígenas, le doy una parte muy pequeña de mi tierra a cambio de que me trabaje todo lo demás. Entonces, en esa tierra puede él construir su media agüita y eso. Entonces, el problema aquí en Guasipungo, como dice Nicole, es que les empiezan a quitar los guasipungos, les empiezan a quitar las parcelas de tierra que les habían regalado. Entonces, hay un momento en que ellos se quieren rebelar y los matan. Entonces, si están matando, pues te abstienes de rebelarte. ¿Y qué haces si te van a quitar tu tierra? Una de las opciones que les ofrecen, porque tuvieron un trato, es construir carreteras. ¿Qué pasó aquí? En los Andes habían encontrado fuentes de petróleo, me parece, no recuerdo bien. Y tienen que realizar carreteras para poder ingresar a esa parte de los Andes, pero para realizar esas carreteras les van a quitar los guasipungos a los indígenas. Entonces tienen la de morir rebelándose o la de morir trabajando en la carretera, y es lo que precisamente sucedió, es el problema principal que se da aquí en la novela. Gracias, Nicole. Continúa, por favor, Antonio. El indigenismo surgió como un movimiento literario que idealizaba el imperio inca, pero luego fue también entendido como la construcción de una nueva identidad nacional cuyo centro era la cultura autóctona. Retrata a los indios como personas primitivas e ignorantes que son sometidas a los malos tratos de sus amos. La solución para mejorar su situación es que a través de la educación puedan ser elevados y asimilados en la cultura dominante. Rara vez se conocen como culturas y valores indígenas como valiosos y dignos de protección. Ya, muchísimas gracias. Entonces el indigenismo nace como a manera de tributo del imperio inca, es decir, de los primeros indígenas que habitaron antes de que se conforme la República del Ecuador, pero es una realidad algo innegable que convivimos con gente indígena y con muchísimas otras etnias. Entonces, esa es nuestra cultura, son nuestros hermanos. Se convierte el indigenismo en un movimiento no solo literario, sino también político, cultural, social, en el que se construye una identidad de somos hermanos todos y aquí convivimos 14 nacionalidades. Mire, desde que se constituyó la República del Ecuador en 1830, los indígenas seguían por debajo de. Esto obviamente venía de alguna manera heredado de los españoles. Entonces ellos, ¿qué creen que hicieron para ser escuchados? Los indígenas. O sea, si es que no tenían derechos, no tenían oportunidades, ¿qué hacen para poder tenerlas, Daniel? Daniel. Ya, Lisen, perdón. ¿Qué pasó? Daniel Matailo.
Vamos, ¿qué crees tú? Ya te digo que desde un inicio se mantuvo a los indígenas por debajo de cero derechos, cero oportunidades. ¿Cómo crees que ellos tienen ahora mismos derechos e igualdad? Por la lucha que ellos dieron para poderse, o sea, para ser tomados en cuenta. Correcto, la lucha, muy bien, muchísimas gracias. Ellos tuvieron que levantarse, que hacer marchas, manifestaciones para poder ser escuchados. Y no es hasta 1998 donde por fin en la Constitución tienen unos 10 literales artículos que les brindan algún tipo de derecho y nada más. Es hasta el 2008 en la Constitución de Montecristi donde se reconoce oficialmente que Ecuador es un país pluriétnico, pluricultural. Entonces, miren cuánto tiempo tuvo que pasar para que los indígenas sean reconocidos como ciudadanos, habitantes y hermanos de la República del Ecuador. En la teoría, en la teoría, todos tienen los mismos derechos y todos somos iguales. No sé si ha visto usted en algún edificio público, en algún hospital, cuando usted ingresa, la señalética está en español y en quichua. De igual manera, si usted llama a las líneas de salud pública, le va a preguntar si quiere ser atendido en español o quiere ser atendido en quichua. Entonces, son medidas de inclusión para todos los pueblos, porque el quichua es el segundo idioma oficial, ya considerado, cosa que no se daba antes. Muchas personas, muchos indígenas, entre ellas, no sé si usted ha escuchado de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, levantaron su voz e incitaron al pueblo indígena a manifestarse para poder tener todos los derechos de los que gozan ahora, que ya le vuelvo y repito, es en teoría, porque hay muchísimas personas que aún son racistas y evitan el contacto con los indígenas. Es penado, la discriminación sí, pero aún se da. Estamos en camino de destruir todo ese tipo de barreras para poder ya todos en un mismo nivel, mismos derechos, mismas oportunidades. Continúe con la lectura, por favor, Ariel. Bisuete. Mándales. Lea. El indigenismo se extendió en otros países latinoamericanos. En el Ecuador, su máximo representante fue Pío Jaramillo Alvarado, que en los años 20 publicó El Indio Ecuatoriano. La corriente indigenista fue un momento fundamental en el desarrollo de la identidad de América Andina. Ya, gracias. Que lo que ella dije, el indigenismo construye y fortalece las raíces culturales del Ecuador. Vamos con representantes. Karen. Representantes. Ecuador posee un grupo de novelistas cuyas obras fueron influenciadas por las corrientes intelectuales indigenistas. Claudio Malo González ha señalado que es quizás en el área de la literatura el indigenismo en el Ecuador alcanza su más alto nivel de expresión. Ya, gracias. Claudio Malo González, historiador, ¿no? El indigenismo no es solo una corriente literaria, es una corriente política, social, es un movimiento completo que involucra a todas las etnias y pueblos ancestrales del Ecuador. De ahí viene la influencia. Ahora bien, también hay manifestaciones en la pintura y un autor súper reconocido en esto del indigenismo en la pintura es Guayasamín. En la literatura, como ya lo dijo, como ya vamos a hablar, tenemos más representantes. En nivel social, las dos mujeres que les mencioné, Dolores y Tránsito. Entonces hay bastantes expresiones y manifestaciones del indigenismo en todo tipo de ámbito dentro del Ecuador. David Torres. Lea, por favor. Jorge Casa, Fernando Chávez, Humberto Salvador, Enrique Terán, Pío Jaramillo Alvarado, Humberto Mata, Alfonso Cuesta, Ángel Felicísimo Rojas. Ya.
Entonces aquí tenemos a los autores que ya son expresamente del indigenismo, es decir, que se saltan estar en lo general del realismo y se enfocan en el indigenismo. Esta es la segunda parte de su trabajo que va a realizar una pequeñísima biografía de cada uno de estos autores. Lo mismo que hizo con los del realismo social va a hacer con el indigenismo. Recuerde, el realismo social y el indigenismo son prácticamente la misma cosa. Una es la mamá y otra es la hija. No se separan, no son dos cosas diferentes. Estos autores pertenecen al realismo social, pero muy enfocados y en el grupo del indigenismo. La novela que sobresale aquí, como en el caso anterior, fue Las cruces sobre el agua. La novela que sobresale aquí es Huasipungo, de Jorge Icaza, la que usted ya terminó de leer. Así que me va a hacer usted con sus palabras una pequeña reseña súper cortita de Huasipungo. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces de tarea? El resumen de la clase, la pequeña biografía de los autores del realismo, con la reseña de Cruces sobre el agua, la pequeña biografía de los autores del indigenismo con la pequeña reseña de Huasipungo. Esa sería su tarea. Recuerdes, algo pequeño, no le mando a hacer el párrafo de cada biografía, no, algo súper cortito. Entonces, ahora sí, por favor, página 194. Quiero que Nicole me ayude con la lectura desde Pablo Palacio, un adelantado a su tiempo. ¿Me podría repetir la página, Alicia, por favor? 194. Ya. Pablo Palacio, un adelantado a su tiempo. Ese mismo año se publican dos obras de un carácter completamente diferente, Un hombre muerto a puntapiés y Débora. Su autor, Pablo Palacio, constituye uno de los íconos de la literatura ecuatoriana, pues su trabajo literario muestra un relato libre que se burla de la lógica convencional, y cual cronista se adentra en la psicología de sus personajes para mostrar la crudeza del mundo que le rodea. Algunos críticos opinan que su obra corresponde a un tipo de realismo psicológico que se adentra a su tiempo con gran genialidad. Ya, gracias. Como yo les mencionaba, Pablo Palacio es uno de esos autores que no se encasilla de lleno en un movimiento literario, sino más bien es una transición. Realismo social, un poco de novela psicológica. Ya vamos a leer un cuento de él también que es súper interesante, pero en otra ocasión porque ya tenemos deber para esta semana. Por favor, si me pasa la página a la 198, Fernando. Perdón, a la 196, 196, y tenemos una breve reseña de la generación del 30. Léame, por favor. La generación del 30. El año 34 es aquel en que se publican dos obras que colocan a nuestro país en la panorama de la literatura hispanoamericana. Huasipungo, de Jorge Icaza, que retrata con crudeza extraordinaria la durísima realidad de los indígenas de la serranía ecuatoriana. Y Los Angurimas, de José de Cuadra, precursora de realismo mágico. En aquel mismo año, Benjamín Carrión publica Atahualpa, una fusión entre la crónica histórica e historia novelada, un texto que nuevamente plantea la necesidad de tomar en cuenta la presencia indígena en la conformación del país. Surge en estos años. Ay, nada más, gracias. Ok, aquí dice que la novela de Huasipungo de Jorge Icaza tuvo tanta importancia que sobrepasó los límites políticos del Ecuador y fue conocida a nivel internacional. Ahora imagínese usted, yo qué sé, siendo uno de los más poderosos, se me fue la palabra, de los que poseen tierras, los más poderosos, con dinero, y le llega a sus manos la novela que le pone a usted como el malo de la historia. ¿Qué opinaría de esa novela donde dice que el gobierno y que los señores feudales, es la palabra, el señor feudo, entonces son los malos? ¿Cómo reaccionaría usted?
La novela de Guasipungo trató de ser desprestigiada de todas las maneras posibles porque quedaba mal la gente que se encuentra encima de las clases sociales, no por encima. Entonces, quedaba mal, esta novela trató de ser desaparecida, pero fue tanta la crudeza y un mensaje también muy, muy real, un lenguaje súper sencillo que simplemente esa novela solita cobró importancia a pesar de que quisieron desprestigiarla, como ya le he dicho antes. Siga con la lectura, Emily. No te escucho. Ya. Surge en estos años una generación de escritores preocupados por la situación social que vive el país. La literatura se orienta a ofrecer una visión real de los hechos y promover la denuncia social como un mecanismo para aliviar las penurias sociales de las clases más desposeídas. Otras de las características de la literatura de la época son: se manifiesta una búsqueda de la identidad ecuatoriana desde el acercamiento del hombre al pueblo, obreros, indios, montubios, cholos. 2. Se busca la utilización de un lenguaje realista y que produce el habla coloquial del pueblo. Se reconoce dos grupos dentro de la generación: los escritores que desarrollan una corriente indigenista, Jorge Casa, Humberto Salvador, Fernando Chávez, Enrique Terán y Jorge Fernández, Humberto Mata, Ángel Felicimo Rojas y Alfonso Cuesta. El grupo de Guayaquil integrado por Enrique Gilbert, Demetrio Aguilera, Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Caseco y Adalberto Ortiz. Ya, listo. Son los autores que ya les mencioné. Si usted puede ver en esta imagen, ¿me puedes leer, por favor, Juliana, cuál es la referencia que tiene la imagen a un lado? ¿Qué dice? Adriana. El 15 de noviembre de 1922, los obreros de Guayaquil, en una protesta por defender sus derechos, fueron masacrados vilmente por el ejército. La novela Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara alude a este suceso. Ya, miren, como les decía, la novela que les mando a hacer una reseña cortita habla sobre un hecho real y súper crudo porque mataron a muchísimos trabajadores por exigir sus derechos. Cruces sobre el agua se llama porque en honor a estas muertes colocaron unas cruces en el río y se vio un espectáculo súper conmovedor. Entonces sí les recomiendo que lean el resumen, hagan su propio resumen, ya van a tener una idea. Es un libro que hay que leer en algún futuro. Ya, entonces hasta aquí va a quedar la clase. Recuerde lo que tiene de tarea. No me envíe hoy. Tiene que enviarme con la actividad que hagamos mañana porque solo tiene que enviarme un correo por semana. Recuérdelo. Listo. Entonces ahorita ya para concluir le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién no? Kelly, ¿cómo crees tú que las mujeres consiguieron derechos igualitarios? Porque antes no los teníamos. ¿Cómo crees? Igual también por parte de la literatura y también adentrándose un poco más a la educación, haciendo protestas por tener una igual educación, el mismo voto, tener derecho al voto y expresarse en periódicos, aunque no era permitido, o sea, por poco a poco hacían un proceso para poder llegar hasta donde estamos hoy. Correctísimo. ¿Cómo nos trataban antes? ¿Qué hacíamos antes las mujeres? Estoy hablando hace muchísimos años. Tú mismo, Kelly. Éramos prácticamente amas de casa, no podíamos hacer nada más, no podíamos expresarnos. Teníamos que pedir perdón si nos maltrataban. Correcto. Teníamos que dedicarnos a la educación.
Imagínense en qué nivel de inferioridad nos tenían a las mujeres, que no podíamos salir de casa y si salíamos era solo acompañadas de un hombre y ni siquiera podíamos caminar al lado, teníamos que caminar atrás de él. No podíamos votar ni estudiar, era tenaz. Entonces, esta indignación provoca que las mujeres se levanten, se alcen, que busquen los medios para ser escuchadas. Y no solo con ellas, también con los negros, los indígenas, los homosexuales y muchísimos grupos que buscan que los escuchen. Nosotros como jóvenes tenemos la visión de rebelión, es decir, si es que no me escuchan y esto no me gusta, voy a alzar la voz y que me escuchen. Y esa es precisamente una de las características que tienen los jóvenes. Por eso, no sé si ustedes antes escuchaban bastante, antes de que sean muy acallados, que el Colegio Mejía ya salió a protestar, el Colegio Montúfar ya está en bullas, porque los jóvenes somos así. Si algo no nos gusta, si algo no nos parece, si medidas del gobierno son incorrectas, pues nos levantamos y protestamos porque lastimosamente es la única manera de que nos escuchen. Ojo, no le estoy pidiendo, no le estoy incitando a que si algo no le gusta, haga bullas, vaya y dañe propiedad pública y propiedad privada, no. Es muy diferente una manifestación, un grupo que camina y se dirige hacia el Palacio de Carondelet en este caso y se hace escuchar, porque así, sentados y con un oficio al presidente no se va a lograr nada. Recuerde muy bien, si la característica de un niño es la inocencia, la característica de un joven es la rebelión. Nada nos parece, estamos contra todo. Es una antítesis si decimos el joven callado, el joven calmado. No debemos ser callados, no debemos estar calmados. Si algo no nos parece, pues nos oponemos y decimos las razones del por qué. Es la característica que tenemos y gracias a eso es que se ha logrado todo lo que se tiene. Vuelvo y repito, mujeres, negros, indígenas, homosexuales. Si usted tiene más ejemplos, sería bueno que los mencione. Eso para concluir la clase, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, todo está claro, ¿cierto? Entonces, por favor, esta tarea con la que les voy a mandar mañana. Eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias.